Bueno, pues estamos con Inés París, directora de La noche que mi madre mató a mi padre. Que yo ¿Lo has conseguido decir bien? Eso es, que yo creo que ya... Ya hay un juego ahí, porque título, sí. Ya hay un juego, que yo creo que ya por ese título, Inés, yo creo que ya entran muchísimas ganas de ver esta película. Vamos a ver, porque hay bastantes cosas de las que hablar, pero para empezar y alargarnos en este título, para bucear más en él, yo no sé de dónde te viene esta idea, Claro. esta idea loca. Pues mira, fíjate, primero yo he habido dos películas que tenía el título casi al mismo tiempo que la idea así inicial, que fueron A mi madre le gustan las mujeres y esta otra, La noche que mi madre mata a mi padre. Con lo cual, siempre que hay una madre en el título, parece que, digamos, se me ocurre inmediatamente todo tipo de locuras. Todo, sí, sí, sí. Todo es materno. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, la idea así inicial es una cena de amigas en la cual una de ellas en un momento dado dijo: he tenido la peor idea de mi vida, que ha sido dentro de una cena familiar de pronto invitar a mi ex a que se uniera, porque estaba tal. Y entonces cuando empezó a hablar de esto pensé: ay, qué gracioso, claro, este mundo, ¿no?, de las relaciones afectivas que uno tiene ahora, pero también están los ex por en medio, claro, los hijos que se comparten y entonces las nuevas familias, y ese mundo a mí me divierte mucho, lo conozco bien también, y entonces eso me gustaba mucho, pero no quería por eso hacer una película, digamos, previsible. O sea, lo que me preocupaba de eso es que digo: uy, ya estamos creando un entorno familiar y la sorpresa va a ser que uno tiene un novio, una novia, está enfermo, no lo está. Digo, no, claro, está muy visto. Está muy visto. Vamos a intentar encontrar algo que sorprenda realmente al espectador, porque a mí me gustan las películas que no sé qué va a pasar. Además, a los guionistas nos ocurre con mucha frecuencia que empieza una película, ves el planteamiento y dices: uy, ya sé, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y eso es muy aburrido. Entonces digo: joder, a ver, ¿qué puedo yo hacer que sorprenda de verdad? Y ahí fue donde empecé a darle vueltas, digamos, a... Y sorprende. Sí. Antes de que se me olvide, Inés, porque te lo quiero comentar, Frank Capra, Arsénico por compasión, ¿te acuerdas? Sí, esa es una referencia para mí muy clara, que me han hablado de la otras... primera que me vino, claro, a la mente. Totalmente. Hay otras películas que me han comentado y tal, y no las tenía yo tan presentes, pero esta sí. Y además esta es una película que revisé y volví a ver. Dentro de que es cierto que yo no escribo pensando en películas, ni ruedo pensando en películas. Es decir, bueno, eso pertenece pues a mi formación y a mi cultura y tal y cual, pero no es lo que yo pienso. Yo realmente escribo pensando en las cosas que veo, ¿sabes? Muy curioso, porque hace poco nos dijo Alex de Iglesia más o menos lo mismo, cuando le preguntamos: bueno, esta película tuya, era Mi gran noche, ¿no?, la versión en San Sebastián, tiene muchos guiños, ¿no?, decía, o muchos homenajes. Claro. No digáis esta palabra, por favor, es información que todos los cineastas tenemos. Claro. Y que tú en este caso también tienes, y que no es ni siquiera copiar, ¿verdad? Es plasmar información que tenéis en la cabeza como cineastas. Pero fíjate, yo incluso te diría, estoy segura de que Alex tiene una formación parecida a la mía, porque creo que también él hizo filosofía como yo. Sí. Claro, entonces realmente ni siquiera, o sea, yo te diría, por ejemplo, que yo que vivo con un director de fotografía, que este sí que es absolutamente cinéfilo, o sea, su mundo gira todo alrededor del mundo del cine. No, en mi caso no. O sea, yo hice filosofía, leo mucho ensayo y leo muchísima literatura. Soy más lectora incluso de literatura y me sigue entusiasmando más. Y teatro, después que ese es mi origen de mi formación, ¿no? Con lo cual no es una película del cine sobre el cine ni nada parecido. O sea, es realmente una película, un invento, digamos, que tiene que ver con cosas que yo conozco como tal, y por otro lado con un artilugio de sorpresas y de tal y de no sé qué, como nos gusta crear a los que escribimos, ¿no? No, y es muy teatral, y tú eres muy teatral, y tienes ese tacto a la hora de contar una historia alocada. No destriparemos tampoco mucho por aquí, pero sí quiero hablar un poco, Inés, de este elenco maravilloso. Claro. Empezando por Belén Rueda, que la tenemos aquí también, pero ahí está Eduard Fernández, está Diego Peretti, María Pujalte, Fele Martínez, claro, yo creo que y Patricia Montero, que va a ser un descubrimiento. Está brillante. Está muy brillante. Sí. Yo creo que esto tiene que poner las cosas muchísimo más fáciles, ¿no? Claro está. Sin duda ninguna, pero además no solo, digamos, es que los que son grandes actores, lo primero que les caracteriza es que se toman muy en serio su trabajo. Claro. Entonces, o sea, lo primero que yo tengo que decir es que todos ellos llegaron desde el día 1 habiéndose estudiado las cosas y con un montón de preguntas. Lo segundo es que ellos quieren hacer muy bien lo que hacen y saben que solo lo pueden hacer muy bien si parten de la verdad, es decir, de hacer algo que, aunque el comportamiento llegue a ser totalmente loco, porque en las comedias pasa mucho eso, es decir, es un personaje que se encuentra en una situación que le lleva a la locura, pero tienes que partir de que ese personaje sea de verdad. Claro.
Y ellos, desde el momento uno, digamos, trabajaron conmigo para que eso fuera así. Y además, también discutimos y arreglamos y cambiamos muchísimas cosas cuando no funcionaban. O sea, yo siempre digo que yo, a lo que es el momento de rodar, llego con todo muy fijado. Pero en el previo, y el previo puede ser una hora antes, estamos a lo mejor discutiendo si esa secuencia funciona mejor así o asao, y si aparece una idea mejor, yo desde luego la cojo y la incorporo. Lo único es que sí la fijamos, o sea, si decimos, bueno, pues esta frase la vamos a cambiar, pero por esta, no por lo que se te ocurra ahora mismo, sino por esta. Claro, no, además Inés es una película de cambios de ritmo, que yo creo que además lo consigues muy bien, muy equilibrada, y ayer ya te digo que en el Teatro Cervantes fue perdón por la palabra, pero fue un descojone, porque es eso, ¿no? La imprevisibilidad, sobre todo. Me han escrito varias, no ya de ayer, digamos, varias personas y tal, también, o periodistas o algunos amigos que la habían visto, y uno de ellos me decía, perdona que te lo digo así, es que esto es un descojone. Decía, tal, me he descojonado. Digo, no, es que es así. Yo lo sabía, o sea, cuando hice la película, me vino algo de prensa de Valencia, donde estábamos rodando, y entonces me dijeron, ¿y cómo es la película? Y digo, esto es una comedia de troncharse de risa. Y me decía mi productora, hombre, es una comedia de personajes que tienen tal. Digo, a ver, es una comedia de personajes, esta es una comedia de todas las que yo he hecho, es realmente la de partirse. Digo, tal, y tiene que funcionar, y así es, la gente se muere de risa. Inés tiene mucho antes te hablaba de Frank Capra, pero es que es una comedia que la sientes como, tiene mucho de América, es como una comedia de estas de los años 40, ¿verdad? Sí. Muy americana. Yo ayer veía a Belén y pensaba, pues muy Katharine Hepburn, Belén. Tienes muchísimo, sí. A ver, yo también cuando alguna vez hemos hablado, me decían, bueno, referencias, y me daban referencias del cine español. Eso es muy absurdo, o sea, que nosotros nazcamos en un país y tal y estemos comprometidos, eso sí, con que una industria funcione y con que el hecho de ser españoles no nos impida hacer cine, no quiere decir que sigamos una especie de trayectoria que está, no sé, en nuestros genes, no. ¿Entiendes? Yo me he formado viendo cine de todos los países y es verdad que a mí me gusta muchísimo la comedia clásica, Billy Wilder, por ejemplo, o sea, y entonces, y Capra, que tú citabas o tal, ¿no? Con lo cual para mí sí son referentes. Además tienen, en concreto Capra, unos personajes femeninos siempre imponentes, ¿no? Muy fuertes, muy claro, que luego sí, tanto trabajo exacto, que luego en cambio se han perdido mucho. Sí. Entonces, en ese sentido, claro que sí, o sea, para mí. Luego también era muy referencia, eso es cierto, Woody Allen. O sea, claro. Ahora, yo te diría que simplemente no es que esto, es que yo pertenezco también a un cierto sector social en España que no se ha retratado mucho en el cine. O sea, yo soy de una familia de intelectuales y en general como de creadores y de artistas y de tal. Y ese mundo no lo veo con una especial admiración o tal, lo veo con muchísimo cariño y respeto, pero con mucha ironía también. Claro. Y entonces lo que pasa es que como eso no lo hemos contado tanto, los americanos sí. Están más acostumbrados, ¿no?, a retratar ese mundo. Entonces cuando ves una película que trata de eso dices, uy, no parece española, porque aquí hablamos mucho de los guardias civiles, ¿sabes?, de los pueblos, del tal. Inés, ya no sé si coincidirás conmigo, ¿no?, pero y yo creo que mal llamado, pero la españolada, ¿no? La etiqueta, pues injustamente que se ha dado, por ejemplo, a películas de Mariano Ozores, que le acaban de dar el Goya de Honor. Claro. Y que yo creo que afortunadamente, y además mujeres cineastas, ¿no?, como tú, que todavía tenemos que intentar que sean más, pero afortunadamente pues eso, ¿no?, una familia así, como dicen, teniendo claro también que lo que no es para nada es una familia pija, o sea, para nada, quiero decir, ni la mía ni la que se retrata en esta película, como dicen en un momento dado, dice, pero en esta casa, es una casa que ya he heredado, digamos, tenéis ratas, y dices, pues sí, no tenemos dinero para pagar un exterminador. Es decir, no, es gente que trabaja y trabaja mucho y muy seriamente y tal, como se hace en el mundo del cine. O una escena, un fontanero que llega tarde, por ejemplo, tarde, que llega días tarde, que es maravillosa la escena, ¿no?, de cuando llega, no quiero destripar tampoco mucho, pero no importa, se pueden, que hay mucho miedo a veces de contar las películas y como esta tiene tanta sorpresa, yo creo que sí se puede contar que empieza como una cena y como una cena de una familia peculiar, porque hay parejas que lo son y hay ex y tal, y después se puede contar también que se produce un asesinato y que a partir de ese momento lo que pasa es que empieza un juego de qué es lo que ha pasado aquí, quién ha sido o no ha sido, y muchas más sorpresas que son las que no se pueden contar. Que además es una película que se pasa sin mirar apenas el reloj, que esas son las que hay que ver siempre sí o sí, que yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien, que se estrena ya mismo, ¿no? Se estrena el 29 de abril. En una semana estamos en todos los cines. Y que yo creo que todo el mundo tiene que ir a verla, porque además hay que reírse, y esta, como ha dicho Inés al principio, es totalmente imprevisible. Sí, es una película además que eso es lo que yo comprobé la primera vez que la vi con público, y que es lo que más me sorprendió, y es que es para todos los públicos.
O sea, la quinta además de los 20 años, en los cuales yo tengo hijos y pues, todos sus amigos y tal, están entusiasmados con la película. Pero es que hay niños a los que les divierte mucho y divierte muchísimo, digamos, a las madres de mis actrices. Claro. A la madre de María Pujalte, ¿entiendes? Pues estaba, me dijo, es que hacía mucho que no pasaba un rato tan bueno, ¿no? No es fácil llegar, Inés, a todos los públicos. No, no es nada fácil. Claro, esta película tiene muchas lecturas, unos se quedarán en una parte, otros en otra, pero sí, afortunadamente le gusta a la gente de todas las edades, cosa que es lo que más me podía gustar en el mundo. Y nosotros que nos alegramos y que le deseamos toda la suerte, Inés, a la película La noche que mi madre mató a mi padre, que ya tiene un título tan atractivo y que a partir del 21 de abril la podéis ver todos en nuestras salas de cine. Y si os gusta, recomendadla a todos vuestros amigos, porque esta es una película que confía en el espectador, básicamente. Está escrita para vosotros, contádselo a todos y llenad las salas. Pues ahí lo tenéis, Inés París. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti.